Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, me pareció piola que podamos charlar un poco sobre un tema que es muy interesante y tiene que ver con ciertas aplicaciones de Internet y nuestros derechos a la protección de datos personales. Hay algunas aplicaciones como por ejemplo se llama Cuidar, que lanzó el Ministerio de Salud de la Nación, que podría ser un mecanismo de control por geolocalización. Se piden los datos personales para hacer un autotest de coronavirus y la persona los ingresa a la APP. Esto entonces permite el monitoreo de esa persona a través de la aplicación conectada al GPS de los celulares. Lo bueno sería entonces saber cuál es el uso de esos datos personales que recolecta la aplicación y cómo se informa a los usuarios sobre ese uso, porque esto permite a la jefatura de gabinete controlar online dónde está la gente, por ejemplo. ¿Estaríamos quizás en una especie de vigilancia estatal? ¿Vamos hacia una sociedad vigilada? ¿Tenemos bien claro si hay límites? Por otro lado, nuestra Constitución Nacional, luego de la reforma del año 1994, incluyó artículos de tercera generación, tales como el artículo 43, que es donde ella prescribe, además de otros derechos como amparo, habeas corpus, etc., el derecho a la protección de los datos personales. Esto es el habeas data. Tiene que ver también con nuestros derechos a la privacidad, al honor, a la dignidad, a la identidad, a la intimidad, a la filiación, a las creencias religiosas, a la militancia gremial, a la militancia política. En realidad, el habeas data tiene como fin impedir que se conozca la información contenida en los bancos de datos respecto de las personas, acerca de aspectos de su personalidad que están directamente vinculados, como dijimos, por ejemplo, con su intimidad. Por eso no corresponde que se encuentren a disposición del público o se utilicen por organismos privados o por organismos públicos o por entes privados. La regulación legal del habeas data se encuentra enmarcada en la Ley 25.326 de protección de los datos personales, sancionada en el mes de octubre del año 2000. En realidad, y en estos tiempos que estamos viviendo lamentablemente, si bien son datos de carácter sensible como están catalogados, los datos relativos a la salud podrían cederse, pero y sin consentimiento de la persona, entre profesionales de la salud y o establecimientos sanitarios, y siempre y cuando cumplan con el secreto profesional. Ahora, ¿la situación actual encuadra en el párrafo anterior? ¿O podría usarse en sectores privados también, porque los datos los están recogiendo las empresas de tecnología? Como dijimos, organismos públicos o entes privados. Y no corresponde. La ley de habeas data, fíjense bien, exceptúa de la obligatoriedad del consentimiento del titular de los datos cuando la información sea recabada para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal, casos de situaciones de emergencia, amenaza a la seguridad pública o, fíjense, amenaza a la salud pública. Es decir, aun cuando la ley establece como regla general el deber de confidencialidad, releva de tal obligación cuando mediaren razones fundadas
relativas, en el caso que nos ocupa, a la salud pública. Es decir, entonces, que cuando se trata de razones de salud pública, de emergencias o para la realización de datos epidemiológicos, se exceptúa del consentimiento y además también para el intercambio internacional de información de carácter médico solo para lo relativo a investigaciones epidemiológicas, respetando lógicamente ciertas pautas. Es decir, relevan del consentimiento informado de la persona cuando se tratara, por ejemplo, y como dijimos, el caso que nos ocupa a nivel nacional e internacional, en el caso de epidemias o, más que nada, pandemias. Vemos que en los tiempos que vivimos de COVID-19 existen ciertos derechos que necesariamente deben ser regulados para proteger la vida, para proteger la salud, la integridad de la comunidad entera. No obstante, y como dijimos acerca de los datos personales, si bien la situación es de excepción, esto no implica dejar de lado el derecho de privacidad. Por eso es necesario que todos los ciudadanos conozcamos los motivos de las restricciones aplicadas y cuáles son los límites en cada caso. Se supone que la aplicación Cuidar es obligatoria para las personas que vienen o venían, porque todavía las fronteras están cerradas, del extranjero, salvo algunos casos que venían del extranjero, y para quienes son portadores del virus y sus familiares más estrechos. Y sería opcional para quienes solo desean hacerse el autotest. Creo que en esta vamos a consensuar. Está buenísimo hacer todo lo que se pueda para combatir este flagelo que realmente ha devastado parte del mundo y sigue haciéndolo. Pero se supone que el gobierno, con esto, podría conocer tu localización porque les permite tener mejores estadísticas para controlar la pandemia. Todo lo que se pueda hacer está bien. En los términos y condiciones de uso de la aplicación Cuidar, se menciona claramente que el usuario presta su consentimiento expreso para que ese área del gobierno nacional, y encomillado se los voy a leer, trate los datos personales que el usuario declare, incluyendo pero sin limitarse al nombre, DNI, quit-quil, edad, domicilio e información referida a su salud, tales como síntomas, antecedentes médicos y diagnóstico. Como así también información de geolocalización que la aplicación recolecte de forma automatizada con el fin de recomendarle pasos a seguir según su situación. También se supone que estas funciones de geolocalización son para recomendar medidas preventivas, activar sistemas de emergencia, etc. Pero además la idea es agregar nuevas funcionalidades para incorporar datos de las personas cercanas al usuario, de modo de tener información de salud de la familia conviviente, etcétera, etcétera, etcétera. En síntesis, épocas de pandemia, COVID-19, aplicaciones que podrían ser lícitas, pero también una ley de protección de los datos personales, con sus excepciones. Donde está la regla general, están las excepciones. ¿Y los límites? Para pensarlo solo o en familia, según hayamos quedado afectados por este aislamiento social preventivo y obligatorio, para debatirlo y para sacar luego nuestras conclusiones mientras tratamos de quedarnos en casa para cuidarnos y para cuidarlos. Como siempre decimos,
quédate en casa.